Vamos a hablar sobre meningitis bacteriana aguda. Como introducción, pues tengamos en cuenta qué es lo que pasa cuando hablamos de una meningitis, a qué hacemos referencia cuando hablamos de agudo. Entonces, en este punto, cuando hablamos de meningitis, estamos haciendo referencia a la inflamación que se produce con las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, explícitamente aracnoides y pía madre, y cuando se da un compromiso infeccioso o invasión en el líquido cefalorraquídeo. La división cronológica de la meningitis como aguda, subaguda y crónica es relevante debido a que el enfoque que uno debe hacer cuando está estudiando una meningitis, este punto cronológico nos va a diferenciar los microorganismos que debemos estar pensando. Cuando se nos presenta un paciente con una evolución aguda, es mucho más probable que pensemos en microorganismos tipo bacterias piógenas y virus, mientras que cuando estamos hacia una evolución subaguda crónica, debemos estar pensando principalmente desde el punto de vista infeccioso en microorganismos un poco más de crecimiento lento, ponzoñosos o tipo micobacterias, hongos, más que todo, y no tanto realmente en las formas piógenas y virales, que sería muy raro encontrarlas. Entonces, como el día de hoy nos compete el estudio de la fase aguda, pues vamos a clasificar esa fase aguda en dos sectores. La infección bacteriana, que es la que va a predominar normalmente. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los microorganismos y la forma aséptica. Esta forma aséptica en la cual vamos a tener leucitosis, pero gran y cultivos van a estar negativos. Típicamente las podemos identificar ya sea por un proceso infeccioso, que lo pueden dar los mismos virus, hongos, tuberculosis. La tuberculosis, antes de llegar a producir una forma subaguda y crónica, va a pasar por una fase aguda, la misma enfermedad de Lyme, y la misma neurosífilis. Y tenemos las formas no infecciosas, que vendrían siendo la sarcoidosis, las neoplasias asociadas a medicamentos y a todos los procesos inflamatorios. Entonces, cuando hablamos de meningitis, hay que conocer un poquito qué tanto se da, qué tan común es la enfermedad, qué tanto mata o qué tan peligroso es este proceso. Entonces, en el Reino Unido y Europa Occidental nos damos cuenta que se presenta entre 1 a 2 casos por 100.000 pacientes año. En Estados Unidos, 4 a 6 por 100.000 pacientes años. Y en África vemos que hay una incidencia extremadamente alta de 100 casos por 100.000 pacientes años. Esto se debe a lo que estamos viendo en la diapositiva, lo que se denomina el cinturón de meningitis, que va extendiéndose desde Etiopía hasta Senegal. En esta zona la incidencia de meningitis es impresionantemente alta y se asocia principalmente a meningitis por meningococo. La mortalidad en estos casos viene siendo en promedio 50% en los países subdesarrollados. En Estados Unidos se reporta en promedio un 13%. Cuando lo dividimos por microorganismos, siendo neumococo o estreptococo pneumonia, el microorganismo más común, presenta una mortalidad de 20 a 37% en los lugares de alto ingreso y hasta 51% en los lugares de bajos ingresos. Y meningococo realmente ha presentado una mortalidad que varía entre un 3 a un 10%. Todos estos cambios se han dado por el advenimiento de las vacunas explícitamente dirigidas a hemófilos influenza de tipo B, a meningococo, principalmente el serotipo o serogrupo C, y al estreptococo pneumoniae. Y todos los datos que realmente nos muestra hasta el momento la evidencia es que el impacto ha sido explícitamente en los menores de 5 años. En los mayores de 5 años, realmente el impacto no ha sido tan significativo como si se ha presentado en la población de menos de 5 años. Pero hablando de Colombia, tenemos los datos del 2023, un reporte de 640 casos hacia el periodo epidemiológico 6. En este caso, los microorganismos que más comúnmente identificamos en ese periodo, hasta ese periodo, principalmente Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Y cuando comparamos esos periodos con los años anteriores, nos estamos dando cuenta que la identificación o la incidencia ha ido aumentando con el paso de los años, aunque en comparación al 2022 ha ido reduciendo un poco.
Cuando evaluamos cuáles son los departamentos que más comúnmente podemos encontrar, entonces vamos a ver que Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca son los que más reportan los casos de meningitis, y cuando evaluamos la incidencia por población explícita según agente etiológico, entonces nos vamos a dar cuenta que en la población general la incidencia realmente en vez de disminuir ha aumentado independientemente de el microorganismo que estemos evaluando, sea Haemophilus influenza, sea Neisseria meningitis o sea el Streptococcus pneumoniae. Pero la letalidad, a diferencia de ese aumento de incidencia, en vez de haber empeorado, ha mejorado por un diagnóstico más temprano, unas mejores herramientas para el diagnóstico y el tratamiento que se ha desarrollado y la velocidad con la que se ha instaurado ese tratamiento. Entonces, hablando de los agentes etiológicos, pues una tabla que ya creo que la mayoría debe conocer, pero aquí lo que me interesa es mostrar cómo ha ido cambiando la etiología de la infección desde antes del inicio de la vacunación hasta después del inicio de la vacunación. Entonces, vamos a mirar aquí que previamente, antes de que se instauraran las vacunas frente a Haemophilus influenza, este era un microorganismo mucho más común. Pues vamos a ver en rojo Haemophilus influenza, en verde Streptococcus pneumoniae, en gris Neisseria meningitis, azul los estreptococos betamolíticos del grupo B, y en amarillo la Listeria meningitis. Eh, eh, en este caso, eh, eh, lo que vamos perdón, dije meningitis, la Listeria meningitis monocitógena. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es que posterior al inicio de la vacunación por hemófilos influenza, pasamos de hemófilos influenza a ser el microorganismo más común a realmente dejar de ser este microorganismo y más común y pasar inclusive hacia tercer y cuarto microorganismo. A su vez, la administración de la vacuna de neumococo y de meningococo se ha asociado a una reducción de la incidencia de estos microorganismos, pero no ha modificado el orden de los agentes causales. Siempre que hablamos de los agentes etiológicos, es importante recordar ciertos factores de riesgo. Más que memorizarlo, yo creo que hay unos microorganismos explícitos que vamos a pensar y que vamos a adicionar dentro de nuestra lista de los tres más comunes, sacando a Streptoneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria. Hay que recordar también Listeria monocytogenes, que normalmente la memorizamos como un microorganismo que produce infección en niños, pero es muy común que sea un factor asociado a una meningitis que se presente en mayores de 50 años, pero también en alcohólicos, en pacientes con cualquier tipo de inmunosupresión, preferiblemente VIH, carcinomas, uso de esteroides, diabetes mellitus, hepatopatías, enfermedad renal crónica, pacientes embarazadas y pacientes que tengan patologías de sobrecarga de hierro. Pensar en Streptoagalactiae no es solo un microorganismo de niños, de neonatos explícitamente, sino también en los extremos de edad se asocia en los mayores de 60 años. Aquí como punto relevante es pensar en los bacilos gram negativos, en los enterobacteriales. Estos microorganismos no deberían ser un agente etiológico esperable en una meningitis que uno adquiera en comunidad. Realmente cada vez que presentemos una meningitis por un bacilo gram negativo en el contexto de una meningitis adquirida en comunidad no asociada a dispositivos ni postquirúrgico, debemos siempre indagar por antecedentes de trauma cráneoencefálico, antecedentes de neurocirugía, los extremos de edad, la inmunosupresión y por encima de todo en nuestros países la estrongiloidiasis. Siempre el síndrome de hiperinfección por estrongiloides se asocia comúnmente a una traslocación desde el tracto gastrointestinal hasta el sistema nervioso central de los bacilos gram negativos. Y eso es un punto importante que debemos tener en cuenta. Siempre nos han enseñado en cuanto a la sospecha o perspicacia clínica, en cuanto a la meningitis, de los 5 síntomas cardinales que uno piensa que son la fiebre, la rigidez de nuca, la alteración del sensor y la cefalea. Pero si uno revisa, realmente no es común encontrar
toda esa sintomatología florida y si vemos realmente solo 2/3 presentan la tríada clásica y que presenta una sensibilidad muy baja. Entonces, la primera pregunta a resolver es, realmente cuando nos encontremos un paciente con unos síntomas, ¿cuáles son los que nos deben hacer pensar en meningitis y si esa sintomatología nos va a ayudar a seguir los estudios adicionales para descartar o confirmar una meningitis? Memorícense que este estudio es muy antiguo, de 1999, pero es de los más relevantes que hay, una revisión sistemática en la que se incluyeron un total de 824 pacientes. Ellos querían evaluar explícitamente la sensibilidad y especificidad de los hallazgos clínicos de signos y síntomas en pacientes inmunocompetentes, explícitamente esto eran adultos, que pudieran predecir el desarrollo o el riesgo de una meningitis aguda bacteriana y a su vez continuar con la investigación diagnóstica para llegar a su diagnóstico. Entonces, en este punto, cuando se hacía la anamnesis en la historia clínica, se identificaba que aquellos pacientes que tenían cefalea, esto presentaba una sensibilidad del 50% y dependiendo del tipo de cefalea, si no era pulsátil, por ejemplo, la especificidad era del 15% y si era generalizado o global, era del 50%. La presencia de náuseas y vómitos presentaba una sensibilidad de un 30% y una especificidad del 60%. Y la verdad, muy pocos estudios habían evaluado el dolor de nuca y mostraban una sensibilidad muy deficiente con un 28%. Cuando se evaluaba en el examen físico al paciente, la presencia de fiebre veíamos que era una sensibilidad del 85% con una especificidad de 45%. La rigidez de nuca se presentaba con una sensibilidad del 70 y una especificidad de 100, y la triada de fiebre, rigidez de nuca y alteración del sensorio solo presentaba una sensibilidad del 46%. Independiente de que siempre nos acordamos de Kerner-Brudzinski, hay un signo que normalmente no tenemos en cuenta que es el denominado signo de Jolt o signo del bamboleo, sacudida o acentuación cefálica. Este es que en esos estudios hasta el 99 era el que presentaba la mejor sensibilidad. Casi que podíamos decir que un paciente que tuviera un Jolt negativo se podía descartar con mucha tranquilidad la presencia de meningitis en esos pacientes. Y veíamos que Kearney presentaba una especificidad del 100%. Pero a su vez, ya vemos que 20 años después, el mismo grupo de trabajo se preocupó por hacer una actualización de cada uno de estos signos clínicos que presentaban los pacientes. Ellos nuevamente hicieron una revisión sistemática y metaanálisis, se centraron solamente en los hallazgos en el examen físico, en el que se centraron en la rigidez de nuca, la sacudida cefálica, Kernin y Brudzinski y querían ver cuál era la utilidad clínica de esos hallazgos y lo querían evaluar desde no solo la posibilidad de tener meningitis, sino también del desarrollo o la presencia de pleocitosis cuando se hiciera la punción lumbar. Entonces podemos ver que tanto la rigidez de nuca como el signo de Jolt se asociaban, ¿sí? En el forest plot lo podemos ver la intervención, el signo, ¿sí? Era estadísticamente significativo, una asociación a favor de que su presencia se asociaba a la presencia de pleocitosis cuando se tomara el líquido cefalorraquídeo, cosa que no pasaba netamente con el signo de Kerning, pero que sí pasaba con el signo de Brusinski. Cuando evaluaban la sensibilidad y especificidad, los LRs y los OR, para el desarrollo de una meningitis, ¿sí? O la presencia de una meningitis, nos damos cuenta que, por ejemplo, el signo de Jolt ya pierde la sensibilidad cuando se comenzaba a evaluar muchos más estudios, pues ya habían pasado 20 años, que mostraban que realmente el signo no era tan sensible como creíamos, pasábamos de un 97% a un 52% de sensibilidad, pero veíamos que en general la sensibilidad de todos los signos meningios realmente es muy mala. Por lo tanto, la ausencia de los mismos realmente no nos descarta la presencia de la enfermedad. Pero veíamos que tanto Kerning como Brudzinski,
que veíamos que Kerning tenía 100%, ahora vemos que tiene 91, Brunzinski 88. El hallazgo de esos signos sí nos genera una altísima probabilidad realmente de que lleguemos a tener una meningitis con ese hallazgo posterior a ese hallazgo clínico. Antes de poder confirmar realmente esa meningitis, siempre se ha generado la duda de cuál realmente es el beneficio de realizar una punción lumbar posterior a una neuroimagen. Entonces, vemos la comparativa que hay entre las diferentes guías o lineamientos internacionales de cuándo realizar una imagen, una neuroimagen previo a la punción lumbar. Si se dan cuenta, ni siquiera ellos mismos se llegan a poner de acuerdo y se van a basar en varias razones, en varios estudios que yo les voy a mostrar a continuación. Entonces, el primer estudio con el que vamos a evaluar esto es una cohorte retrospectiva, en este caso de 614 pacientes. Estos pacientes todos tenían signos y síntomas que sugerían la presencia de una meningitis aguda, ¿sí? Estos pacientes a todos se les hizo punción lumbar y todos tenían pleocitosis. Todos eran mayores de 16 años y eran pacientes que estaban en Houston, en los 8 hospitales más importantes que había allá. ¿Qué querían evaluar los investigadores? Lo primero que querían evaluar es si realmente existe una adherencia a las guías de la ITSA para realizar neuroimagen antes de la punción lumbar. Lo segundo que ellos querían evaluar era si había una diferencia clínica y pronóstica cuando el paciente tenía o no tenía una indicación de TAC previo a la punción lumbar. Y lo tercero sería el impacto que generaría el hallazgo de la tomografía en cuanto al manejo, haciendo referencia a si se seguía posponiendo la punción lumbar o si se hacía exactamente igual, o si se tenían que hacer algunas conductas adicionales. Entonces ellos dividieron esos 614 pacientes en aquellos que por clínica o por los criterios de ICSA debían haber tenido un ataque previo a la punción lumbar y aquellos que no cumplían esos criterios para realizar la TAC previo a la punción lumbar. Y evaluaban las etiologías que habían conllevado la meningitis en estos pacientes. 41% y 78% nunca se pudo detectar el agente etiológico. Cuando hablamos de urgente tratable, hacían referencia a criptococosis meningia, a TB meningia, a hallazgos de neoplasias en esos pacientes. No tratables eran causas virales y tratables no urgentes eran meningitis agudas por gérmenes piógenos. Entonces, de estos pacientes, de los 207 pacientes que tenían indicación por los criterios ICSA de una tomografía previa a la punción lumbar, ¿qué se terminó identificando en esos pacientes? La causa de la indicación vendría siendo deterioro del sensorio, el estado de inmunocompromiso, ¿no? Una focalización, una convulsión dentro de los últimos 7 días, una historia de enfermedad del sistema nervioso y papiledema. ¿Sí? Vemos que lo que más comúnmente se utilizaba era la alteración del sensorio. ¿Qué terminaron encontrando los autores? Entonces, 89% de los pacientes se les realizó TAC. De todos los pacientes que se les realizó la TAC, 64% realmente, por los criterios de ICSA, no tenían una indicación de hacerle la tomografía previo a la punción lumbar. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que en la población de que tenía una indicación, el 81% de los pacientes tenía una tomografía normal y solo el 18% presentaba una tomografía anormal. De ese 18%, ¿sí? Solo 8 pacientes, o sea, el 35% requirió un cambio en la conducta en referencia a la punción lumbar. ¿Cuánto equivalía realmente ese 35 del 18%? Solamente 1,4% de toda la población estudiada. O sea, en este caso, lo que el estudio nos muestra es no solamente que hay una inadecuada adherencia a
la indicación de tomografía según la indicación previo a la punción lumbar, sino que a pesar de que se hiciera con o sin indicación, explícitamente con indicación, realmente el cambio de conducta solo se daba en 1,4%. Este segundo estudio, realmente el más interesante, es una cohorte prospectiva también, son 1.533 pacientes. Todos los pacientes tenían meningitis bacteriana, a todos les habían hecho punción lumbar y a ninguno le habían hecho TAC antes de la punción lumbar, ¿sí? Este estudio se realizó en Países Bajos, a diferencia del anterior que se hizo en los Estados Unidos. Luego de evaluar esos 1.533 pacientes, evaluaron cuáles eran los pacientes que habían tenido un deterioro. Y ese deterioro se había dado dentro de las primeras 8 horas de la punción. Entonces, esto es muy importante. Normalmente, los pacientes que desarrollan un deterioro, en este caso por herniación, posterior a la punción lumbar, ese deterioro se presenta dentro de la primera hora en la mayoría de los casos. Pero en los casos aparentemente más tardíos, se presenta dentro de las primeras 8 horas, que es la razón por la que ellos toman ese punto de corte. Y su fallecimiento se da normalmente dentro de los primeros 7 días, y por eso ellos evaluaban como punto de corte de mortalidad los 7 días. Entonces, de esos 1.533, realmente solo 47 pacientes, o sea, 3,1%, llegaron a presentar un deterioro clínico posterior a la punción lumbar. De ese 3,1%, que eran los 47 pacientes, o sea, en este caso 43, o sea, 91% de los que presentaron el deterioro, le realizaron la TAC en esos casos. ¿Qué pasó con estos pacientes? Entonces, lo que ellos encontraron es que por indicación de guías, del 47%, del 47 pacientes que habían presentado deterioro, 81% tenían indicación de que se les debía haber hecho un TAC antes de la punción lumbar. Pero adicionalmente de eso, de esos 47 pacientes, ¿sí? Cuando les realizaron la TAC, identificaron que el 40% tenía una tomografía totalmente normal y solamente el 60% de el 3,1% encontraban una anormalidad en la tomografía. Entonces, estos estudios no me están diciendo que no es que no hay que hacer punción lumbar. Lo que nos deja claro el estudio es, lo primero es que el riesgo de herniación de una punción lumbar posterior a una punción lumbar realmente es bajo, es entre el 1 al 3,1%, que es lo que hemos visto en los dos estudios. Esto nos sirve es para tomar como herramienta que no a todo el mundo realmente se le necesita hacer la punción lumbar y que en caso de la tomografía, perdón, y que en caso de que se necesita hacer la tomografía y la tomografía se difiera demasiado tiempo la punción lumbar, tenemos un cierto rango de seguridad para realizar esa punción lumbar, que yo lo voy a mostrar en otros estudios más adelante, qué pasaba cuando nos demorábamos en iniciar el antibiótico y en hacer la punción lumbar. Esto solo quiero que recordemos en sí lo que vamos a evaluar durante la punción lumbar. Entonces, la presión de apertura, recordemos, siempre menor de 18 centímetros, leucitosis de 5 leucocitos en adelante, hiperproteinorraquia de 50 en adelante, la hipoglucorraquia, recordemos que en promedio es 60% menos de lo que tenemos en sangre, promedio 40 a 100, y el color debe ser incolor. En el caso que nos concierne hoy, estamos hablando de meningitis bacteriana. Característicamente, lo que vamos a evaluar siempre es la presencia o no en el diferencial si hay polimorfos nucleares. La hipoglucorraquia puede o no puede estar presente, pero lo más común es que esté presente y la hiperproteinorraquia va a estar siempre acompañada. Esto es un estudio realmente que se hizo en pediatría, pero realmente es un estudio más que importante porque nos va a permitir evaluar unos predictores de meningitis bacteriana
utilizando los hallazgos de la punción lumbar. Entonces, es un aporte prospectiva, 4.369 niños, todos eran menores de edad, todos tenían meningitis aguda ya confirmada. Se realizó en 16 estados de los Estados Unidos y querían evaluar los predictores de meningitis y validar si se podía realizar un puntaje para identificar cuáles son los pacientes de bajo riesgo a los que no se les debería procesar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos? Entonces, lo primero es que un gran positivo, realmente tenemos un R866 realmente, y estadísticamente significativo, claramente ese paciente se asocia a meningitis bacteriana. Una pleocitosis de más de 1.000, ¿sí? Esos pacientes se asocian de manera estadísticamente significativa a meningitis bacteriana. La hiperproteinorraquia más de 80 también se asociaba a una meningitis bacteriana. La asociación de una leucocitosis periférica de más de 10.000 se asocia a leucocitosis bacteriana, a meningitis bacteriana. Y la historia previa, ¿sí?, de convulsiones o al momento de la presentación de manera débil, pero se asociaba a la presencia de meningitis bacteriana. En ese punto, ellos utilizaron de los 4.369 1.714, ¿sí?, pacientes que categorizaron en bajo riesgo. Tenían cero predictores de todos estos que se habían evaluado. De los que tenían esos cero predictores, solamente identificaron meningitis en dos pacientes, ¿sí?, bacteriana, y 1.712 tenían una meningitis aséptica. Realmente el valor predictivo negativo era de 99%, por lo tanto, la ausencia de estos marcadores en el líquido cefalorraquídeo me sirven a mí para pensar que realmente lo que mi paciente puede tener es una meningitis de origen no bacteriano piógeno, sino una meningitis aséptica, ya sea viral, ya sea tuberculosa, ya sea fúngica, ya sea sífilis, ¿sí? Pero en este caso lo que nos genera la tranquilidad en esos casos es saber que es una meningitis bacteriana piógena. Ellos evaluaron un score que utilizaban esos mismos marcadores, quitando la historia de convulsiones, y encontraron que con más de un predictor, la sensibilidad de ese marcador era del 98%, la especificidad del 61%, y teníamos LR positivo y negativo. Más que todo el positivo era regular, pero el negativo era un LR muy, muy bueno, que nos podía dejar con cierto grado de tranquilidad de que si no se cumplían algunos de esos criterios, la probabilidad de que fuera bacteriana se reducía de manera significativa. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de la meningitis, sí es importante que evaluemos cuál es el rendimiento de cada uno de los métodos que estamos utilizando. ¿Sí? Esto es un resumen que yo hice, pues realmente no vale la pena revisar estudios por estudios porque extenderíamos la revisión demasiado, pero vamos a ver que la tinción de Gram, ¿sí?, va a tener una sensibilidad que variará si el paciente ha recibido o no ha recibido terapia antibiótica, que puede ir desde un 80% hasta un 40%. La especificidad del 97%, y dependiendo de la carga bacteriana que hay en el líquido cefalorraquídeo, va a mejorar el rendimiento de la prueba. El cultivo del líquido cefalorraquídeo realmente es muy bueno, entre 84 a 90% si no ha recibido terapia antibiótica y 50% si ha recibido terapia antibiótica, una especificidad del 100%. El estudio de los antígenos explícitamente, ya sea por aglutinación en látex o inmunocromatografía o flujo lateral, vamos a ver que respectivamente tenían sensibilidad de 70 y 93 y especificidad de 99 y 94. Y el rendimiento también va a variar si se hace en sangre, en orina o en líquido cefalorraquídeo, y variará realmente si se hace por el tipo de microorganismo: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptogalactia, Neisseria meningitidis. Y si vemos los hemocultivos, nos vamos a dar cuenta que los hemocultivos realmente tienen un muy buen rendimiento en los pacientes con meningitis, casi un 90% de sensibilidad si no ha recibido paciente antibiótico antes de la toma, y hasta un 70% si ha recibido terapia antibiótica con una especificidad del 100. Pero
tenemos que también entender cómo se comportan los estudios que estamos haciendo ahora, que son las pruebas moleculares. Entonces, esta es una revisión sistemática y metaanálisis en la que evaluaron 19 estudios con una población de 11.000 pacientes en los que se sospechaba cualquier tipo de infección en el sistema nervioso central. O sea, en estos pacientes no se incluyó solamente meningitis, sino también encefalitis. Y esto no solamente evaluaba bacterianas, sino también virales. Entonces, lo que hicieron es comparar el método del Film Array o panel meningoencefalitis con los métodos estándar que tenían cada uno de los estudios. Llámese cultivo de líquido cefalorraquídeo, hemocultivo, antígenos, y ellos lo que querían era evaluar cuál era la validez diagnóstica del Film Array y a su vez identificar en la identificación de bacterias y virus en meningitis aguda y encefalitis. Entonces, aquí el dato principal es cuando evaluaron todas las bacterias. Si nos damos cuenta, la sensibilidad era de un 89%, que bueno, viene siendo muy buena, y una especificidad de un 97%. Pero cuando desglosamos cada uno de los microorganismos que estudia desde el punto de vista bacteriano, nos damos cuenta que la sensibilidad más adecuada es para Streptococcus pneumoniae, que presenta una sensibilidad de 87% y una especificidad de 98%, mientras que Haemophilus influenza, Streptogalactiae, E. coli, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes, realmente la sensibilidad realmente no es la mejor. Cuando evaluaban virales, que pues no hace parte de la revisión, pero es importante saberlo, los enterovirus numerados tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Virus de herpes simple tipo 2 y varicela zoster también tenían muy buena sensibilidad y especificidad. En el caso de virus de herpes simple de tipo 1, realmente la sensibilidad no es buena y sí se recomienda realizar las PCR específicas para este microorganismo. A su vez, ellos evaluaron cuál era el rendimiento cuando había una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo a bacterias. Entonces, la sensibilidad era de 94% y la especificidad de 99%. Entonces, cuando nos centramos única y exclusivamente en evaluar el film array en pacientes con pleocitosis, realmente la sensibilidad y especificidad es excelente. Y cuando se había utilizado antibióticos, pues mantenía un rendimiento realmente decente, 87% de sensibilidad y 91% de especificidad. Otra pregunta que normalmente, por lo menos me hacen a mí, es el beneficio realmente de la evaluación del lactato en el líquido cefalorraquídeo. Esta tenemos también una revisión sistemática y metaanálisis, 33 estudios con una población grande, 1.885 pacientes. Ellos querían evaluar el rendimiento de medir lactato en líquido cefalorraquídeo para diferenciar si este paciente tiene una meningitis bacteriana o tiene una meningitis aséptica, ¿sí? En este caso, 42% se evaluaron pediátricos, 12% adultos y 30 evaluaron los dos de manera simultánea. En el modelo de curva ROC, ¿sí? Identificaron una sensibilidad de 93% y especificidad de 96%. En el modelo de efectos aleatorizados, encontraron una sensibilidad de 94 y especificidad de 97. Realmente es un muy buen rendimiento. En aquellos pacientes que ya se había demostrado por cultivo que había una infección bacteriana, el rendimiento era de 96% de sensibilidad y 97% de especificidad. En los que habían recibido tratamiento, la sensibilidad se reducía. En los que no estaban tratados, la sensibilidad se mantenía muy buena con un 98%. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el punto de corte que había que tomar? Y ellos identificaron que el punto de corte que tendría el mejor rendimiento en sistema nervioso central para la evaluación del lactato sería de 35 con una sensibilidad de 93 y una especificidad de 99. Con un LR positivo de 22, muy bueno, un LR negativo de 0,07, muy bueno también. La otra pregunta, que es uno de los antibióticos que más les gusta a los intensivistas, que es el antibiótico, uno de los exámenes que más les gusta a los intensivistas, es la procalcitonina. Ellos tenían su duda
se centraron en realizar una revisión sistemática y metaanálisis en la que evaluaban 25 ensayos y evaluaban cuál era el valor de la procalcitonina en definir si realmente había o no meningitis bacteriana, ¿sí? Y la evaluaban tanto en líquido cefalorraquídeo como la evaluaban en sangre periférica. 20 estudios en sangre periférica, 5 estudios en líquido cefalorraquídeo. Y en estos ensayos se comparó el resultado de la procalcitonina con las pruebas estándar, en ese caso el GRAM, el cultivo, el antígeno o el hemocultivo. Entonces, en la curva ROC vemos que el rendimiento era de un 98% para procalcitonina en sangre y 90% para procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. La sensibilidad fue de 95% y especificidad de 97% para sangre y de 80 y 86% para líquido cefalorraquídeo. Realmente en líquido cefalorraquídeo el rendimiento es inferior, pero sigue siendo un rendimiento aceptable, ¿sí? Y los LR, realmente el mejor LR positivo que se presentaba era para sangre y en LR negativo el mejor era para sangre también, siendo el mejor rendimiento para el estudio de procalcitonina en sangre. Cuando estamos en manejo de los pacientes con meningitis bacteriana, siempre nos surge una tercera pregunta, ¿qué vendría siendo el uso de corticoides? ¿Hay que usarlos? ¿No hay que usarlos? ¿Y en qué población sí vale la pena usarlos? Entonces, este es el ensayo de la revisión Cochrane. Evaluaron 25 ensayos, todos reportados hasta el año 2020, 2015. Incluyeron 4.121 pacientes, realmente un número muy bueno para dar un buen poder estadístico. En este caso ellos evaluaban, era como intervención adicionarle al antibiótico el tratamiento con esteroides. ¿Qué esteroides evaluaban ellos? Dexametasona, hidrocortisona y prednisolona. Y el control vendría siendo solo la terapia antimicrobiana. Entonces, en este caso, ellos lo que querían evaluar era la mortalidad, las complicaciones auditivas y todas otras secuelas neurológicas que se pudieran presentar. Entonces, cuando se evaluaba la mortalidad general, ¿sí? Lo que se identificaba era que la intervención, que en este caso era el esteroide, no tenía un efecto estadísticamente significativo. Realmente fue y casi que por nada no dio estadísticamente significativo, atraviesa la unidad con 1,01 realmente. Y mientras evaluaban los otros resultados, que era el deterioro auditivo grave o cualquier tipo de pérdida auditiva, sí demostraba que la intervención tenía un efecto favorable en los pacientes que presentaban la meningitis. Cuando se evaluaba las complicaciones neurológicas a largo plazo, ¿sí? Pegaba en el palo, tocaba la unidad, por lo tanto su intervención no iba a generar un resultado que fuera estadísticamente significativo. Y en cuanto a los eventos adversos, lo que se identificaba era que había más eventos adversos en el grupo del uso de esteroides, pero ser más explícitos era la fiebre recurrente, era lo que más se presentaba en esos pacientes. Sangrado gastrointestinal, zóster, infección fúngica y artritis. No había diferencia entre el esteroide o no esteroides. Cuando ellos profundizaban un poco más y querían evaluar por subgrupos la mortalidad, entonces si evaluamos por agente etiológico, en este caso Streptococcus pneumoniae, lo que vemos es que la intervención sí tenía un efecto, ¿sí? Con un resultado estadísticamente significativo y preciso. Mientras que contra hemófilos influenza, en Neisseria meningitidis, como atravesaban la unidad, realmente el efecto aparentemente no era significativo. En cuanto a pérdida auditiva, no solo se había mostrado que en la población en general funcionaba, sino que cuando era hemófilos influenza era el que más impactaba en reducir la pérdida auditiva y explícitamente en la población que más impactaba era la de niños.
Y cuando evaluaban el tipo de esteroide a utilizar, era la dexametasona el esteroide que realmente generaba el beneficio. Por lo tanto, los autores recomendaban que el régimen que se utilizaba en esos estudios, que era de 4 días de dexametasona a una dosis de 0,6 miligramos por kilo día, fuera la que se debería utilizar. ¿Y en qué momento? Pues los estudios se utilizaron administrándola antes de la dosis del antibiótico o con la misma dosis del antibiótico. Como pudimos ver, solamente evaluaron ellos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis. No evaluaron Listeria monocytogenes. Entonces, existen dos estudios relevantes. Hay uno que es el más grande, que es el estudio Mona Lisa. Pero en el estudio Mona Lisa, realmente el uso de esteroides realmente no fue tan significativo como en esta cohorte que les voy a mostrar. Entonces, esta cohorte es una cohorte holandesa de 162 no pacientes, sino episodios de meningitis aguda que se evaluaron desde el año 2006 al 2022. En este caso, ellos ya habían predispuesto o predeterminado que la dosis de dexametasona iba a ser de 10 miligramos día durante 4 días. Bueno, entonces, en este caso, ellos querían compararlo con no darle y querían evaluar mortalidad y resultados desfavorables. Entonces, lo primero que vemos es una población principalmente añosa, de más de 70 años, que está dentro de los factores de riesgo que tenemos para listeria, ¿sí? El inmunocompromiso que más se presentó es el uso de inmunosupresores que tenían estos pacientes y adicionalmente, a diferencia de lo que se les va a mostrar más adelante en el estudio Mona Lisa, esta población era principalmente neuroinfección, porque la infección fuera del sistema nervioso central, si nos damos cuenta, solo era 15%. Entonces, teníamos un muy buen rendimiento, confirmación de infección en un 96% por cultivos. ¿Qué encontraron? Entonces, vean ese GOS que viene siendo el score de Glasgow, de resultados de Glasgow que ellos utilizan. Entonces, 1 vendría siendo que fallece y 5 viene siendo que tiene discapacidad leve o ausencia de discapacidad. Entonces, si nos damos cuenta, los pacientes que no recibieron dexametasona, que recibieron un esteroide diferente a dexametasona o que suspendieron la dexametasona al identificar que no era un estreptococo, que no era un hemófilo, ¿sí? Presentaban mayor mortalidad, ¿sí? Era estadísticamente significativa en comparación a los pacientes que recibían la dexametasona durante toda esa terapia. Y adicionalmente, la discapacidad o la ausencia de la misma, que fuera discapacidad leve o ausencia de la misma, era inferior en el grupo que había recibido la terapia con dexametasona. Por guías no se recomienda el uso de esteroides basados en el estudio Mona Lisa, pero este estudio se salió a la luz antes de que posteriormente a la publicación de las guías, tanto europea como de la ICSA. Entonces, una de las cosas que sí recomiendan los autores en este caso es el uso de esteroides en la población con neurolisteriosis. Adicionalmente, en el estudio se encontró que la supervivencia era estadísticamente significativa mayor en el grupo que recibía dexametasona y adicionalmente, cuando evaluaban eh, eh, factores de riesgo para resultados no favorables y factores de riesgo para mortalidad, se encontró que la edad, ¿sí? Se asociaba como un factor de riesgo para un resultado no favorable en el análisis multivariado y que el uso del esteroide se asociaba como un factor protector para evitar resultados no favorables, ¿sí? Y a su vez con la mortalidad tanto la edad como el uso del esteroide se comportaron respectivamente como un factor de riesgo y como un factor protector, ¿sí? Para evitar mortalidad. El estudio Mona Lisa es un estudio mucho más grande, también una corte prospectiva, 1063 pacientes, todos tenían listeriosis, pero no era solo neurolisteriosis, también había listeriosis materno-fetal y también había bacteriemia por listeria.
En estos pacientes fueron evaluados netamente en Francia, ¿sí? Francia tiene un centro nacional de referencia para listerias y en estos casos dividían 427 bacteriemias, 252 neurolisteriosis y 107 listeria materno-neonatal. Ellos querían evaluar en esos casos las características clínicas, factores predictivos de mortalidad a los 3 meses. En este punto, como solamente estoy hablando del esteroide, vamos a hablar aquí de qué fue lo que se identificó en el Mona Lisa con referencia a los esteroides. En estos pacientes lo que se identificó es que los esteroides se comportaban como un factor asociado a mayor mortalidad a los 3 meses. Pero hay una gran diferencia entre los resultados de Mona Lisa, que podrían tratar de aplastar todos los deseos de usar esteroide con listeria, es que en la corte francesa, que es esta de Mona Lisa, solamente el 13% de los pacientes recibieron dexametasona, mientras que en la corte de Países Bajos, 60% de los pacientes recibieron dexametasona. Entonces hay una alta probabilidad de que haya un sesgo de selección en ese sentido por no haber recibido en una población de manera significativa y que no hubiera un poder suficiente para poder demostrar un resultado favorable. En cuanto, antes de iniciar el tratamiento, sí, es importante saber cómo estamos con el tema de resistencia en nuestro país. Entonces, aquí lo que vamos a ver es los reportes del grupo Germen. El grupo Germen es un grupo compuesto por los hospitales más importantes, explícitamente de Antioquia. Entonces, en este punto vamos a ver los reportes hasta el año 2022. Entonces, vamos a ver que penicilina en sistema nervioso central, la resistencia por estreptococo neumonía realmente es alta, tenemos solamente una sensibilidad del 50%, mientras que ceftriaxona en meninges tenemos una sensibilidad del 73%, mientras que vancomicina tenemos una sensibilidad del 100%. Cuando hablamos de hemófilos influenza, identificamos que solamente el 10.3% son productores de beta-lactamasa, tenemos una sensibilidad 87 a la ampicilina, ¿sí? 99 a perdón, 99 a la ceftriaxona y adicionalmente 81 a trimetooprim sulfa. Y con Neisseria meningitis nos estamos dando cuenta que la resistencia realmente ha ido variando con el paso de los años, pero ha ido disminuyendo. Entonces solo hemos identificado 36% de resistencia hasta el año 2000 de Neisseria meningitis hacia las penicilinas, pero se mantiene una sensibilidad a ceftriaxona, rifampicina, ciprofloxacina y cloranfenicol. Y en eso nos vamos a centrar para entender la combinación empírica que utilizamos de ceftriaxona más vancomicina, ya que la ceftriaxona va a estar dirigida a la Neisseria y el hemófilos influenza y al Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, mientras que la vancomicina va a estar dirigida hacia el Streptococcus pneumoniae resistente a la ceftriaxona. Recordemos que los mecanismos de resistencia a Streptococcus pneumoniae, a diferencia de otros cocos gram positivos, no está centrada en producción de beta-lactamasa, sino de mutación en sus dos principales PBP, que es la PBP2B y la PBP2X. La mutación de la PBP2B hace un aumento de la resistencia hacia penicilina y de la PBP2X hacia las cefalosporinas. Entonces, este estudio también es una cohorte retrospectiva, es importante tenerla en cuenta. 712 pacientes, un registro sueco. Ellos lo que querían evaluar eran dos preguntas claves. La primera, el efecto del tiempo de tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa si me demoro en iniciar el antibiótico al paciente? ¿Sí? Y lo segundo es el desempeño del ATAC antes de la punción lumbar también. Pero ¿qué pasa si el ATAC me retrasa el inicio del antibiótico por haberme retrasado la punción lumbar? ¿Qué encontraron ellos? Entonces, al pasar el tiempo, en retraso de inicio de terapia antibiótica, aumentaba la probabilidad de fallecimiento. En esta cohorte la mortalidad fue del 9.6%. ¿Pero qué encontraron ellos? Cada hora que nosotros nos demoremos en iniciar el tratamiento antibiótico, la mortalidad va a aumentar
12,6%. Cuando evaluaban la realización de punción lumbar con TAC previa o sin TAC previa, entonces, ¿qué encontraron ellos? ¿Cuántos pudieron iniciar el tratamiento antes de una hora? Los que no le hicieron TAC antes de la punción lumbar, 39% lo pudieron iniciar antes de una hora. Y los que tuvieron que realizarle TAC antes de la punción lumbar, solo 24% pudieron iniciar antibiótico antes de una hora. Entonces ya sabemos con lo que decimos, esta población, sí, los que pudieron iniciar antes de una hora, solamente el 39% se beneficiaba de reducir ese 12% en mortalidad y solo el 24% en este caso. Y era estadísticamente significativo. En cuanto a la mortalidad, ¿qué se identificó? Los pacientes que se hacía la punción lumbar sin la realización del ATAC presentaban menor mortalidad que aquellos pacientes que le realizaban la TAC, la punción lumbar posterior al ATAC, y era estadísticamente significativa. Y eso no solo impactó en la mortalidad, impactó también en las secuelas e impactó también en los resultados favorables y era estadísticamente significativo en estos casos. Esto simplemente es que quiero que entiendan la selección de los antibióticos, va con referencia a la penetración en el sistema nervioso central. En general, la penetración de los antibióticos, la mayoría es muy mala. Hay unos antibióticos explícitos que va a ser buena. Entonces tenemos penicilinas en promedio de un 15 a un 20%, los inhibidores de beta-lactamasa entran muy poco, de un 7 a un 10%, las cefalosporinas en promedio un 20%, con excepción de cefepima. Linezolid tiene una muy buena penetración, a un 90%, metronidazol solo 87%, las rifamicinas son muy malas, 20%, trimetoprim en promedio un 50%, vancomicina 20%, los aminoglucósidos aquí les va muy bien, pero en promedio el ingreso de los aminoglucósidos es un 10 a un 20%, las quinolonas son las mejores, 70 a 90%. Entonces, estos son los lineamientos, los más actuales, que son los europeos, de cómo hay que estructurar el tratamiento empírico para un paciente con una meningitis bacteriana aguda sospechada. En el caso estamos hablando de un adulto. Ya se había dado la explicación por qué explícitamente esta combinación. Pero lo que hay que entender también es el direccionamiento posterior a la identificación del microorganismo en cultivo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que los estudios que hay en esta enfermedad son muy pocos y no son la mejor evidencia que existe, pero nosotros debemos trabajar con la mejor evidencia disponible y aunque no sean los mejores estudios, es la mejor evidencia que disponemos. Entonces, vamos a entender aquí esta corte retrospectiva, es teóricamente el estudio más eficiente que podemos encontrar de referencia a Streptococcus pneumoniae sensible y resistente. Son 399 episodios de meningitis aguda, única y exclusivamente por Streptococcus pneumoniae, que se utilizaron en el Hospital Universitario de Barcelona. Estos pacientes, el 73% tenían resistencia ya sea a penicilinas o a cefalosporinas, en este caso cefotaxima, y el 27% eran sensibles a ambos, ¿sí? Ellos querían evaluar mortalidad, fracaso terapéutico y secuelas. ¿Qué identificaron? Lo primero, la mortalidad no difería independiente del mecanismo de resistencia, ¿sí? O sea, el fallecimiento de los pacientes sensibles a penicilinas, el fallecimiento de los pacientes resistentes a penicilinas pero sensibles a cefalosporinas y el fallecimiento de los pacientes resistentes a cefalosporinas era exactamente el mismo, aunque porcentualmente se vea diferente, estadísticamente no era significativo, ¿sí? Y ellos a su vez dividieron esta población porque si nos damos cuenta, el registro va desde 1977 al 2018, entonces tenemos la época en la que no se usaba el esteroide y en la que sí se usaba el esteroide. Entonces si vemos la mortalidad, sí, apoya todavía más lo que dice el metaanálisis de Cochrane, en el que la mortalidad, si vemos cada una de las situaciones, sí se reduce en el del grupo que no usaba penicilina, no usaba esteroides al que sí usaba esteroides.
Pero a lo que venimos es que la mortalidad no era diferente con relación a la resistencia bacteriana en estos casos. En lo que sí impactaba era en la falla terapéutica y adicionalmente también impactaba en las secuelas neurológicas que presentaban estos pacientes. Entonces, en este punto lo que ellos nos muestran es, uno, el mecanismo de resistencia que tenga ese estreptococo no nos impacta teóricamente en la mortalidad, pero sí nos aumenta el riesgo de que falle la terapia y que nuestro paciente quede vivo, pero con una cantidad muy grande de secuelas. Cuando veíamos los diferentes tratamientos que ellos utilizaron, ellos mostraron que solamente tuvieron 9 fallas terapéuticas y esas 9 fallas terapéuticas realmente identificaron cuáles eran las causas. Entonces, los dos pacientes con penicilina tenían un foco no drenado, ¿sí? Drenaron, completaron el tratamiento y se curaron, ¿sí? Uno de los pacientes tenía resistencia intermedia y se manejó con altas dosis de una combinación de cefotaxima con vancomicina. Los tres que recibieron vancomicina fallaron porque no se pudieron conseguir las concentraciones AUC-MIC adecuadas de vancomicina. ¿Cómo los trataron? Altas dosis de cefotaxima porque era resistencia intermedia a penicilina y los otros dos eran sensibles, se les puso penicilina. Dos fallaron a ceftriaxona y se rescataron con dosis altas de cefotaxima. Y los que se manejaron en combinación con vancomicina y rifampicina, sí que fallaron, se manejaron con dosis altas de cefotaxima. Siempre que vean la guía van a encontrar que los pacientes con resistencia a cefalosporina se recomienda una combinación, ya sea de la cefalosporina con la vancomicina o de la vancomicina con la rifampicina. Eso no está sustentado en estudios en humanos, eso está sustentado en estudios en animales en los que se ha mostrado que hay un mayor aclaramiento bacteriológico, microbiológico y mejoría de los parámetros de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes. Pero este es de los poquitos estudios que llegó a utilizar esas combinaciones y que mostraba que los pacientes con resistencia a la cefalosporina se podían rescatar, ¿sí? Con dosis altas de cefotaxima. Pero realmente tener solo 3 casos no nos puede servir para poder dar esa recomendación en contra de estas combinaciones, entonces se deberá seguir con esas combinaciones en los resistentes a cefalosporinas. ¿Cuánto tiempo de tratamiento habría que darle a esos pacientes? Vemos que las guías recomiendan 10 a 14 días. Esas son más que todo recomendaciones de expertos, no están 100% avaladas en todo sentido en estudios, pero hay estudios que se han evaluado terapias cortas. Entonces, esto es un metaanálisis. Se hizo una población pediátrica, se utilizaron 5 ensayos clínicos. Ellos evaluaban terapias cortas de 7 días con terapias largas de más de 7 días, explícitamente 14 días, y querían ver la efectividad y la seguridad. Entonces, en este punto, ¿qué es lo primero que ellos evaluaban? Éxito clínico. Si vemos el forest plot, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre utilizar terapia corta con terapia larga. Entonces, realmente se podría utilizar basándose en éxito clínico. La mortalidad no se pudo evaluar porque en estos estudios, en estos 5 ensayos clínicos, de los 5 ensayos solo se murió una persona y con un solo fallecimiento no se puede dar una recomendación de evaluación en estos forest plot. Estancia hospitalaria fue más corta en el grupo de 7 días. Los eventos adversos, sobreinfección, discapacidad auditiva y complicaciones neurológicas a largo plazo, no hubo diferencia entre darle 7 días o darle más días. Todavía no hay una recomendación clara para dar 7 días, pero sabemos que existe evidencia que se pudiese utilizar 7 días. Diferencia en estos estudios, la mayoría de los estudios fueron en estreptococo neumonía. Adicionalmente aquí se trató de comparar 10 días con 5 días en pacientes con estreptococo neumonía, hemófilos influenza y Neisseria meningitis. También fue en pacientes pediátricos. eh,
En este caso, la distribución de los grupos estuvo muy similar, no había diferencias entre ninguno de los dos grupos. Si nos damos cuenta, la mayoría de los pacientes eran hemófilos influenza o Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis realmente estaba muy mal representada en cada uno de los grupos y que identificaron el éxito terapéutico. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, como tampoco hubo diferencias en la falla bacteriológica, nuevos episodios de meningitis, recaídas, secuelas neurológicas, hidrocefalia, mortalidad por cualquier razón después de la cura, tampoco hubo diferencia, modificación de la terapia antibiótica, ni tampoco cuando se evaluaba por cada uno de los microorganismos. No hubo diferencia en Streptococcus pneumoniae, no hubo diferencia en Haemophilus influenzae, y no hubo diferencia en Neisseria meningitis, a pesar de que Neisseria meningitis estaba subrepresentada. Nuevamente ponemos Mona Lisa. Simplemente con el Mona Lisa, como estamos hablando de listeria, quiero mostrar cómo trataban esos pacientes ellos. Entonces, lo primero que veíamos, neurolisteriosis en estos pacientes. Realmente la mayoría de los pacientes recibían 3 antibióticos. ¿Y cuánto tiempo en promedio? 22 días. De ahí es de donde sale la recomendación de la neurolisteriosis. Debe tratarse como mínimo 21 días con 3 antibióticos, ya que también adicionalmente los autores de este estudio son parte de los autores de la guía francesa, y los autores de la guía francesa son parte de los autores de la guía europea. Entonces, ¿cuáles eran los antimicrobianos que se estaban utilizando? Amoxicilina, recordemos que en Europa hay amoxicilina intravenosa, gentamicina, trimetoprинsulfa, son los 3 antibióticos que más se utilizaban. La combinación que más comúnmente utilizaban ellos era de amoxicilina con gentamicina. ¿Qué encontraron ellos? Los pacientes con neurolisteriosis eran los que más ingresos a unidad de cuidados intensivos tenían y eran los que más estancia hospitalaria tenían. Pero en mortalidad tenían menos mortalidad que los pacientes con bacteriemia. Tanto mortalidad intrahospitalaria como mortalidad extrahospitalaria. Y realmente las recurrencias eran muy bajas, por lo tanto la eficacia del tratamiento era muy buena. ¿Cuál es la forma de presentación que más comúnmente encontraban ellos? Rigidez de nuca, en signos de encefalitis, o sea, explícitamente alteración del sensorio, ¿sí? Focalización de una extremidad motora y signos de tallo cerebral, que es la forma de romboencefalitis que presentan los pacientes con neurolisteriosis. ¿Qué veíamos? Había muy comúnmente pleocitosis, una hiperproteinorraquia, sí, perdón, de polimorfos nucleares, no había tanta hiperproteinorraquia, ¿sí? Y el ratio de glucosa era de 0,3, o sea, 30% de glucosa. Y el rendimiento de los cultivos fue de 84% y el rendimiento de la PCR fue casi exactamente igual a la que habíamos mostrado. Había mostrado 70%, a ellos les dio 63%. Ellos encontraban que los pacientes que presentaban neurolisteriosis se morían más si se asociaba también con bacteriemia, en comparación a si no presentaban la bacteriemia durante la neurolisteriosis. Y adicionalmente identificaban que usar trimetoprínsulfa, aminoglucósidos y un betalactámico activo se comportaba como un factor protector de mortalidad a 3 meses. Ya esta parte se las había mostrado, que era que el esteroide se comportaba como un factor de riesgo para mortalidad a 3 meses. Como Neisseria meningitis había estado muy mal representada en los estudios anteriores, hay autores que se han centrado en estudiar la meningococcemia invasiva. En este caso, si vemos meningitis, es la mayoría de la población que ellos estaban estudiando. ¿Qué comparaban ellos en 527 pacientes? Si valía la pena darle 4 días o si el estándar que hay de darle 7 días a Neisseria meningitis podía ser. Entonces, ¿qué identificaron ellos? Lo primero, como vemos que fue desde 1977 hasta 2013, entonces hay muchos pacientes que se van a tratar con penicilina y hay otros que se van a tratar con ceftriaxona, ¿sí? Entonces, la estancia hospitalaria de los que se trataron 7 días a los que se trataron 4 días fue mayor en los de 7 días que en los de 4 días. Las secuelas neurológicas, sí, ya las secuelas neurológicas y las secuelas cutáneas, porque recordemos que era meningococcemia invasiva, no difería si le dabas 4 días a si le dabas 3 días 7 días de tratamiento.
y la tasa de fatalidad realmente no variaba y no era estadísticamente diferente entre ninguno de los dos grupos. ¿Sí? Adicionalmente, ellos trataron de hacer una evaluación adicional en la que evaluaban cura microbiológica sin secuela, cura con secuelas cutáneas, cura con secuelas neurológicas, mortalidad temprana, mortalidad tardía, y no había diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los dos hallazgos. Y ya por último, que es la pregunta que más comúnmente nos hacen cuando vemos un paciente con meningitis, explícitamente meningococemia, es, ¿vale la pena hacerle profilaxis a los pacientes y con qué es que había que hacerle profilaxis a estos pacientes? Entonces, esto es una revisión sistemática y metaanálisis, 4.354 pacientes, 24 estudios, comparaban todas las terapias antibióticas que teníamos para hacerle profilaxis a esos pacientes y se comparaban con placebo u otros antibióticos. Evaluábamos mortalidad, prevención de enfermedad y erradicación del portador nasal. Entonces, con quinolonas, explícitamente ciprofloxacina, cuando se evaluaba el fracaso a la semana, se identificó que la quinolona frente al placebo era estadísticamente significativo a favor de la quinolona. Rifampicina frente al placebo a favor de la rifampicina. Minociclina minociclina y penicilina, perdón, a pesar de que pareciera que el diamante atravesara la unidad, si vemos el intervalo de confianza no la atraviesa y también es favorable tanto usar minociclina como penicilina. Cuando se extendía el seguimiento a evaluar si el fracaso se daba a las 2 semanas, ¿sí? Vemos que ciprofloxacina y rifampicina permanecían como adecuados fármacos a 2 semanas, a seguimiento a 2 semanas posterior a su administración de no fracaso, ¿sí? En cuanto a la profilaxis de meningococcemia. Penicilina y minociclina atravesaban la unidad, por lo tanto su intervención perdía el efecto y rifampicina se siguió inclusive a 4 semanas y seguía presentando un efecto a 4 semanas. Compararon rifampicina con quinolona, con ceftriaxona y con minociclina desde 1 semana a 5 semanas posterior del tratamiento. Contra quinolonas no se demostró una diferencia estadísticamente significativa, ni a la semana ni a las 2 semanas. Con ceftriaxona no se demostró a la semana que hubo una diferencia, pero a las 2 semanas sí había un resultado a favor de rifampicina. Y contra minociclina no se demostró diferencias tampoco estadísticas ni a la semana ni a las 5 semanas. Por lo tanto, cuando nos consulten un paciente que tiene una meningococemia, en este caso estamos hablando de meningitis, ¿sí? Si hay que hacerle profilaxis, debemos tener en cuenta esto. Lo primero, la transmisión se va a dar desde la semana previa al inicio de los síntomas y hasta 24 horas de haber iniciado el tratamiento del paciente, ¿sí? El riesgo es de 400 a 800 veces más en un conviviente y solamente 100 de los contactos estrechos. ¿Y qué es un contacto estrecho en esta población? Es menos de 3 pies, o sea, 2 metros, durante más de 8 horas la exposición. Los miembros del hogar, ¿sí? Los contactos en los centros de cuidado infantil, en este caso las profesoras, ¿sí? Y las personas que estén directamente expuestas a las secreciones orales, en este caso los médicos que los estén tratando o la personal que llegue a hacer manejo de la vía aérea. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues los estudios ya lo mostraron, rifampicina 600 cada 12 por 2 días, ceftriaxona, que fueron las dosis que utilizaron en el estudio, ceftriaxona una dosis única o quinolona una dosis única. Recordemos que en el primer trimestre del embarazo no quinolona, no rifamicinas, por lo tanto en embarazadas utilizaríamos ceftriaxona. Bueno, agradezco mucho por la asistencia, no sé si tienen preguntas, Neomar.